A veces, una historia es, en esencia, un choque entre dos versiones de la realidad, ¿no? La verdad contra la mentira. Pues bien, esta es una de esas historias, una que se mueve justo en esa delgada línea que a veces las separa. Y el punto de partida, el título del libro que vamos a explorar, es ya toda una declaración de intenciones. Por favor, sea usted el jurado. No es una sugerencia, no, es una petición. Nos pide que nos pongamos en la piel de un jurado, que escuchemos los hechos y que decidamos. Así que vamos a ello. Vamos a meternos de lleno en este caso. A ver, lo primero que sorprende es el protagonista. Aquí no estamos hablando de un capo ni de un delincuente habitual, no. El centro de todo esto es un mecánico de coches, un tipo que, según nos cuenta, lo único que quería era sacar adelante a su familia y, bueno, con suerte, ahorrar para montar su propio taller. Para él, ese trabajo en el mar era solo algo temporal, un medio para un fin. Desde luego no se imaginaba que sería una sentencia. Su historia con el mar, en realidad, empieza un poco antes, allá por el 85. Pero vamos, que lo suyo no era el mar, para nada. Su verdadera pasión eran los motores, pero en tierra. De hecho, llegó a cumplir su sueño, ¿eh? Montó su pequeño taller, Autoservicio López. Pero ya se sabe cómo son las cosas. Un antiguo mentor le llama y le convence para un último trabajo. Solo uno más. Corto, bien pagado, como jefe de máquinas en un barco, el Bavento. Y él, pues acepta, pensando que con esto ya sí se despedía del mar para siempre. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados, porque de repente dejamos de hablar del mecánico para meternos de lleno en lo que supuestamente es el verdadero origen de todo esto. Un pacto, un trato secreto que se habría cerrado nada menos que entre los muros de una prisión. Para seguir el hilo de lo que viene ahora, hay un concepto que tenemos que tener clarísimo. Fuente inteligente. Suena muy oficial, ¿verdad? Pues es ni más ni menos el nombre que el gobierno le da a un informante. Un chivato, vamos. Alguien que da información a la fiscalía a cambio de algo. Y ese algo, muy a menudo, es su propia libertad. Y con esto en mente, llegamos a la acusación principal del narrador, que es tremenda. Él asegura que toda la operación fue una trampa montada desde la cárcel por un narco ya condenado, un tal El Papi. El trato que supuestamente hizo con la fiscalía era de película. Yo os entrego un barco, una tripulación que no sabe nada y 1000 kilos de cocaína y a cambio me dejáis libre. Básicamente sacrificar a unos inocentes para comprar su libertad. Una conspiración, dice él, en la que las propias autoridades estaban metidas hasta el cuello. Así que, con ese supuesto trato como telón de fondo, llegamos al momento de la verdad, al punto de no retorno, el abordaje del Bavento en alta mar. Y esto es importante. Desde el segundo uno, aquello ya empezó a oler raro desde el punto de vista legal. Vamos a situarnos. Es el 5 de julio de 1989. La Guardia Costera de Estados Unidos aborda el barco. Pero, ¿dónde? Y aquí está la clave de todo. No estaban cerca de la costa, ni mucho menos. Estaban en aguas internacionales, es decir, fuera, muy fuera, de la jurisdicción de Estados Unidos. Claro, la pregunta cae por su propio peso. Si el barco está en aguas internacionales y, ojo, todavía no se ha encontrado ni rastro de droga, ¿con qué justificación legal lo abordas y lo detienes? ¿Qué motivo tienes? Esa fue, lógicamente, la primera pregunta que se hizo la defensa. Y la respuesta de la fiscalía, es para analizarla con calma. A ver, los motivos que vieron para sospechar fueron estos. Primero, que el barco estaba recién pintado. Segundo, que tenía chalecos salvavidas nuevos y la tripulación ropa nueva. Tercero, que eran demasiados marineros, 10 para ser exactos. Y cuarto, y esto es increíble, que uno de los marineros llevaba encima $20 y 200 pesos dominicanos. Claro, desde el punto de vista de la defensa, esto era un disparate. ¿Eran esas pruebas de algo? Para ellos, desde luego que no. Todo esto nos lleva al verdadero meollo del asunto, al corazón de la batalla legal. Todo, absolutamente todo, dependía de una sola cosa: un papel, un permiso, el documento que, en teoría, le daba derecho a Estados Unidos a hacer lo que hizo. El choque de trenes era inevitable. Por un lado, la defensa decía, el barco tiene bandera de Panamá. Sin un permiso escrito y oficial de Panamá para abordarlo, todo lo que han hecho es ilegal. Punto. Y las pruebas no valen. Pero la fiscalía respondió, tranquilos, que tenemos permiso verbal. Ya llegará el papel oficial. El problema es que ese papel no llegaba. Pasaron los meses, 6 meses, y el documento seguía sin aparecer. ¿Y qué pasa en esos 6 meses? Pues pasa algo bastante conveniente. Estados Unidos invade Panamá, derroca el gobierno de Noriega, pone un gobierno nuevo, afina sus intereses. Y entonces, sí, qué casualidad, de repente aparece el famoso certificado. Milagrosamente. Pero la bomba, la verdadera bomba, según el narrador, viene ahora.
Él asegura tener en su poder una carta de su propio abogado, de oficio además, que le confiesa algo demoledor. Le dice textualmente que tanto él como el resto de abogados de la defensa fueron obligados a aceptar que ese documento aparecido de la nada era auténtico. Imaginaos lo que significa eso. Es dinamita pura para la credibilidad de todo el juicio. Y por si fuera poco, la historia se enreda aún más, porque tiempo después, el gobierno de Panamá, el nuevo, envía otro certificado, esta vez uno que sí favorecía al acusado. Ese papel crucial llegó a manos del embajador dominicano en Washington. ¿Y qué hizo? ¿Luchó por la libertad de su compatriota con esa prueba? No, se limitó a enviarle el papel a la cárcel. Y ya, se lavó las manos. Con todo esto sobre la mesa, las acusaciones, el documento fantasma, las presuntas coacciones, el caso se cerró. Y ahora sí volvemos al principio, a esa petición que nos hacía el libro. Vamos a ver el resultado y a plantear la pregunta final. La sentencia total, la suma de las condenas para los 10 miembros de la tripulación, fue de 144 años. 144, una cifra que habla por sí sola sobre el impacto de esta historia. Así que volvemos a la imagen del principio, a esa balanza. En un platillo tenemos la historia del mecánico, un hombre que asegura que fue la cabeza de turco en una conspiración gigante. En el otro platillo, la versión oficial, un sistema de justicia que defiende que desarticuló una importante red de narcotráfico. ¿Quién dice la verdad? Y es que el libro no da una respuesta, no cierra el caso. Simplemente expone los hechos, tal y como los cuenta el protagonista, y nos lanza el guante. Nos pasa la responsabilidad. ¿Se ha escuchado el testimonio? Ahora hay que decidir. ¿Cuál sería el veredicto? Una pregunta que la verdad se queda flotando en el aire mucho tiempo.